la mediación. Te contamos que con Santiago esto lo estamos haciendo, hicimos un episodio anterior sobre este tema ampliamente hace unos días, pero más en general lo estamos haciendo en el marco de una reflexión que viene de distintas tareas que hacemos con espacios políticos, pero también con organizaciones sociales, que tiene un nombre medio raro, a lo mejor Juan te lo dijo, se llama Polo Formativo del Fin del Mundo, porque engancha el tema del pensamiento del Papa, las apuestas políticas y el pensamiento argentino. Entonces, un poco en esa línea es que Juan nos hizo el ofrecimiento de conversar con vos, y es para producir un material que se va a sumar ahí. No sé, Santiago, si querés poner alguna coordenada más. Sí, a ver, también alguna especificidad respecto a la conversa de hoy. Ahí siento que rebota un poco, Juancho, si podés apagar. Gracias. No, esto de que el Polo Formativo del Fin del Mundo, tratamos de generar un ámbito de reflexión, de formación, que nos permita, a partir de algunas coordenadas, como es el pensamiento del Papa, una mirada respecto a la singularidad argentina, la geopolítica, pero algo respecto a Argentina como una periferia anómala, vista en términos de lo que somos y de lo que es la experiencia histórica de nuestro país y de nuestra dinámica política. También una reflexión respecto a hipótesis de transformación social y de cómo generar, lo que también discutir con las teorías del cambio social, y una pata también que toca con la cooperación internacional, porque el Polo Formativo del Fin del Mundo también, además de ser tener, si se quiere, una mirada hacia el interior de Argentina y de la región, está en diálogo con espacios militantes y de ámbitos de Alemania, de Alemania, de agencias de cooperación alemanas vinculadas a la Iglesia Católica Alemana también. Y entonces, en ese sentido, una de las cosas que queremos retomar, y por eso queríamos profundizar en el tema de la hidrovía, mal llamada hidrovía, como el otro día nos insistía Juan en destacar eso, pero como un tema estratégico para nuestro país, pero que se vincula mucho con cuestiones geopolíticas y con temas muy sensibles también para lo que son los intereses y la agenda que propone estos amigos alemanes, vinculado al tema del acuífero guaraní, toda la región que tiene que ver con el NEA, con la selva chaqueña o el Gran Chaco, y bueno, en ese sentido nos parecía interesante poder, además de lo que hicimos el otro día, que fue un conversatorio, poder profundizar con vos, Hernán. Así que, sin más, gracias por este tiempo que nos compartís, y bueno, la intención es, como bien decía Néstor, a partir de esto, desgrabar después y producir un material para que quede dentro de lo que producimos y circulamos después desde el Polo Formativo del Mundo. Otra vez, agradecidos. No sé, Juan, o sea, ¿cómo pensás que es lo más productivo? Hernán, el jueves anterior hicimos una presentación general de en qué está hoy la discusión en torno a la futura licitación del dragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. Hicimos una presentación muy breve de esa discusión, tanto por algunas obras que se plantean, también como las temáticas que hay en torno a eso por un lado. Después también hicimos un eje más fuerte vinculado a las cuestiones ambientales, ¿no? Todos los perjuicios que han habido en estos últimos 25 años, que no han habido controles de ningún tipo, eso como un segundo eje, y después lo enmarcamos en un debate más grande que tiene que ver con lo que es la industria primaria de producción de alimentos en Argentina, todo lo vinculado al cuidado de la tierra, de la casa común en ese sentido, y también vinculado a los recursos naturales de carácter casi estratégico, como el agua dulce, el acuífero guaraní, todo lo que es el día de mañana una fuerte discusión geopolítica en torno al manejo y la administración de los recursos naturales. Que nuestra postura desde ya es el manejo
lo más soberano posible, digamos, de esos recursos. Tiramos una aproximación muy en el aire sobre el canal Magdalena, ¿no? Vincular por aguas nacionales todo el litoral nacional. Y bueno, quizás proponer, Hernán, alguna profundización de estos ejes, alguna proyección del escenario futuro, en clave de los recursos naturales, en clave de la geopolítica, del ambiente, en ese sentido, compañero. Está bien. No sé, yo tengo acá unas láminas en PowerPoint, no sé si se pueden pasar o no, o sea, pero depende Sí, de al gusto de sí, ustedes. yo creo que sí. Como a vos te resulte más cómodo, Hernán, poder se puede desde ya, claro. Compartiendo pantalla o... Bueno, a ver, ¿ustedes están viendo ahí? No, todavía no. No ven. Ahí hay entiendo que hay un botón que dice presentar ahora, ¿no? Que es un cuadradito con una flecha, sería el tercero contando el rojo hacia la izquierda. Con ese. ¿La ven ahí? No estamos la viendo. Todavía no. Ahí, si cliqueas en esa que es de presentar ahora, te debería desplegar 3 opciones, toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Sí, eso es lo que hice. Ah, está. Sí, ya veo. Pero pide acá compartir pantalla completa. Chrome desea compartir. Ahí está. Ahora me parece que ahí sí. va a entrar. ¿La Sí, ven? ahí se va compartiendo. Sí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. ¿La ven ahí o no? No, ahora cambió porque ahora estás mostrando tu pantalla. Ahora Ahí sí, va. tenés que tenerla así. Eso. Bueno, perfecto. Varias cosas. En primer lugar, el punto cuarto de ustedes sobre el agua, en realidad debería ser el primero siempre. O sea, parafraseando, digamos, en el principio era el logos, decía un evangelista, en el principio era el río. O sea, el río es el patrimonio que es social y estratégico del pueblo. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista y lo que hay que tener claro, que hay que fijar prioridades en su utilización, en la utilización de las aguas. O sea, uno de los casos, de los ejemplos es que para los rápidos del río Uruguay en el 1946 Perón estableció las prioridades: en primer término, usos domésticos y sanitarios; segundo, la navegación; tercero, la energía; cuarto, el riego, y a su vez tiene que haber, digamos, la preservación de la vida acuática. Esto no habría que perderlo nunca de vista, porque si no empiezan a hablar de hidrovía y se olvidan de la gente, se olvidan de los peces, se olvidan de la vida acuática, porque es una visión, digamos, que no es integral. En segundo lugar, yo lo que puse ahí es para ubicar, digamos, una visión más macro, dónde está la vía navegable troncal en el contexto de lo que es el mar argentino, las Malvinas, o sea, para entenderlo desde un punto de vista más bien geopolítico, que es lo que interesa. En una aproximación sería esto ya, circunscribiéndolo. La vía navegable troncal arranca allá en Corrientes, en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, y desemboca en el Río de la Plata por el Paraná Las Palmas, pegado a la costa bonaerense, y ya yendo acá, digamos, ingresa al Río de la Plata
hasta el kilómetro 239. Esto es la vía navegable troncal. Inicialmente, la licitación, cuando se adjudicó, era desde Santa Fe al océano, o sea, desde el kilómetro 584. En el 2010 se lo extendió hasta el kilómetro 1238, que es confluencia. Digamos, esto es importante. Y esto es la vía navegable troncal. Y esto es la hidrovía Paraguay-Paraná. Fíjense que tiene 2.000 kilómetros más por el río Paraguay, hacia el norte de confluencia, y no está el río de la Plata, porque la hidrovía va desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira sobre el río Uruguay y en la banda oriental. Esto es importante, digamos, geográficamente tenerlo claro, por eso son cosas diferentes. Mientras cuando acá en 1989, Menem, en base al consenso de Washington, decide la privatización del dragado y la señalización de las vías navegables, digamos, se decidió armar un proyecto y eso termina en una licitación en el año 93. Mientras que el Tratado de Hidrovía es de 5 años después del 89, en el 94 se aprueba, o sea, no tiene nada que ver. El Tratado de Hidrovía es un tratado sobre transporte, mientras que la vía navegable troncal, la actual concesión, es solamente de dragado y señalización. Esto lo quiero dejar claro porque si no, hay algunos que confunden, digamos, a propósito. Ahora bien, ustedes tienen acá un tema que Juan lo conoce bien, pero hay mucha gente que no lo conoce. Si ustedes quieren ir desde Corrientes o desde Rosario al Río de la Plata, tienen dos caminos: por la ruta del Paraná de Las Palmas o por la ruta del Paraná-Guazú. Digamos, esto es importante tenerlo claro. En este momento, en lo que se ha hablado, porque se ha hablado mucho, pero hay marchas y contramarchas, es agregar a la próxima licitación de la vía navegable troncal para una nueva concesión, agregar la ruta del Paraná de Las Palmas, agregarle la ruta del Paraná-Guazú, que desemboca en el Río de la Plata en el kilómetro 122 por este lado. Que eso es conveniente a los intereses argentinos. Digamos, esto es importante. A su vez, aquí hay un tema que es importante. Acá tienen los dos, en azul está el Paraná de Las Palmas, en rojo el Paraná-Guazú, el pasaje Talavera, y acá está Ibicuí. Este es un pequeño istmo donde está la flecha amarilla, donde, digamos, ahí ya el río Paraná-Guazú está separado del río Ibicuí, pero por unos pocos metros, y hay un canal de lanchas. Ahí hay un planteo que es ensanchar eso, porque el río Ibicuí es muy profundo y se puede hacer ahí una estación de transferencia de carga, aparte del puerto de Ibicuí. Eso, digamos, lo quiero dejar planteado, en todo caso, después, si hay preguntas. Y esto es los aportes de sedimentos al Río de la Plata. Todos los años ingresan al Río de la Plata partículas sólidas en suspensión, 160 millones de toneladas, de las cuales 100 millones provienen del río Bermejo. Esto significa que el delta va creciendo desde, bueno, año a año. Por el lado de la costa bonaerense crece a razón de 100 metros por año, y por el lado de la costa uruguaya crece a razón de 25 metros por año. Entonces,
acá tienen una cosa que es histórica, son 200 y pico de años de cómo es la evolución del delta, cómo ha ido creciendo, ¿estamos? Y fíjense que sobre la costa bonaerense crece mucho más, se estima, esto los especialistas señalan que aproximadamente en 100 años lo vamos a tener a la altura de la General Paz. Y acá tienen la vía navegable troncal junto con los canales a Martín García, que se conectan con el Paraná-Guazú. Este es el tramo famoso del canal Punta Indio. El canal Punta Indio arranca por acá, o sea, pero después en el kilómetro 122 del Río de la Plata, y luego al llegar al kilómetro 143 de golpe, cambia de rumbo, toma como rumbo para Montevideo. Entonces, las corrientes que van en esta dirección y los vientos, las corrientes de marea y los vientos, hace que, digamos, la navegación sea bastante difícil en este tramo del canal Punta Indio entre el kilómetro 143 y el kilómetro 239. Entonces, y es un canal angosto, un canal que tiene una solera de 100 metros de ancho. Esto hace que sea dificultosa la navegación, los buques tienen que ir, digamos, medio atravesados, como en criollo. Y esto que ven acá, todo esto dentro del elipse este amarillo, todos esos puntos verdes y rojos son buques esperando para ingresar a la vía navegable troncal para dirigirse a los frentes de atraque argentinos en los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata. Esto es, ¿por qué tienen que esperar acá? Tienen que esperar acá porque acá en realidad puertos, hay 6. Hay 30 que no son puertos, son simples terminales de atraque o puntos de atraque donde entra un buque. Entonces, cuando vienen muchos buques, tienen que estar esperando acá porque no hay lugar, no hay playa de estacionamiento fluvial. Esto significa que tienen que esperar acá un día, 2 días y hasta 30 días. Como tienen que esperar tanto tiempo, realizan un montón de gastos. El día de navegación es muy caro. Entonces, ¿dónde lo gastan a eso? En el Uruguay. El 95% de estos puntos verdes y rojos son buques que van a puertos argentinos. Entonces, digamos, con todas las acciones logísticas que hacen acá, desembolsan un promedio de 150 millones de dólares por año que quedan en el Uruguay. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de los costos del Canal Magdalena. Y quiero separar, una cosa es la de buques en espera por los problemas que hay, la falta de frentes de atraque en las terminales, digamos, que hay sobre el río Paraná, y otra cosa distinta es la demora que se produce acá en el Punta Indio, digamos, que tiene que ver con las limitaciones de un canal angosto. Esto es importante que lo vean. Acá tienen un ejemplo gráfico. Este es un buque que hace unas semanas atrás salió de Campana y fue a Bahía Blanca. Este es el recorrido que hizo. ¿Estamos? Salió, se fue para el Uruguay, llegó hasta la Boyacá petrolera y de acá volvió y se fue a Bahía Blanca. Esto, como decía la nota periodística, una imagen lo dice todo, ¿no? El largo viaje. Por eso es que es tan importante el Canal Magdalena, para terminar con esa dependencia de ir a un puerto extranjero manejado por la prefectura del Uruguay, etcétera, con todos los problemas que tenemos. Así que bueno, básicamente les he dado un pantallazo de lo que es
el tema de la vía navegable troncal desde el punto de vista geográfico. Pero en una de esas, tal vez mejor que hagan preguntas y... Perfecto, perfecto, Hernán. Gracias por este primer pantallazo, como decías, ahí geográfico, con muchas imágenes. Ahí, a ver, en primer término, creo que lo que nos interesa poder profundizar y poder tener una reflexión tuya, primero es si podemos, me parece, ¿no? Que sería interesante poder saber brevemente, ¿no? Esquemáticamente, pero si podemos identificar alguna de las partes involucradas, interesadas en todo este proceso de renegociación, sea desde los estados, Estado nacional, subnacionales, pero también otros actores, también en términos económicos y en términos, de presencias, o qué, cuáles son los actores que están discutiendo todo este proceso de renegociación, que me parece que complementaría bastante esta otra mirada geográfica, ¿no? Está bien. Bueno, en primer lugar, una breve cuestión. Canal Magdalena. El Canal Magdalena está todo terminado, los proyectos aprobados, se hizo la audiencia pública, culminó, están terminados los pliegos para el llamado a licitación, está en el presupuesto, la partida presupuestaria. En realidad, lo único que falta es que, digamos, se elevó al ministro de Transporte los pliegos hace unos 15 días, así que estamos en fecha, digamos, desde ahora hasta 30 días para que se pueda hacer el llamado a licitación de la obra, del dragado de apertura. Respecto de lo otro, que es la vía navegable troncal, hay que separar acá. Esta es una concesión de dragado y señalización. No pueden buscar acá cuestiones aduaneras, ni de tráfico de drogas, ni de contrabando, porque es de dragado y señalización. No es bueno mezclar porque, digamos, que ocurra contrabando, sí ocurre, y mucho. Que ocurre tráfico de drogas, bueno, las noticias nos hablan por per se. Pero lo que digo es respecto a la vía navegable troncal, que viene desde Confluencia, donde les marqué, hasta el kilómetro 239 del Río de la Plata, lo que hay es una concesión que se prorrogó 2 veces, que venció el 30 de abril, se la prorrogó por 90 días, no está listo la cuestión para hacer una nueva licitación, por lo tanto, de abril, o sea, mayo, junio, julio, a fin de julio, va a haber, no sé si es una prórroga de la concesión, tal vez haya otra figura, se contrate por un año y medio, el dragado y la señalización, mientras se hacen los estudios y se hacen los pliegos y se hace el llamado a licitación. Esto es, o sea, en términos, es imposible hacerlo en menos tiempo. La verdad que 18 meses a partir del 31 de julio es un número razonable de tiempo. Pretender hacerlo de que alguien diga que en 6 meses se puede hacer, no está hablando macana. Esta es la realidad. Entonces, tal vez se busque una figura para evitar, digamos, decir, bueno, que sigan los mismos, o sea, que es Yandenul belga y EMEPA, que es Argentina, o sea, que en una de esas digan, bueno, por 12 meses o por 18 meses licitamos el dragado por un lado y la señalización por el otro. Que es una cuestión provisoria hasta que se prepara toda la documentación que hace falta para hacer el llamado a licitación. No está definido cuál es el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Para que, digamos, que es importante. Acá, si se quiere profundizar en el Río de la Plata
Hoy está a 34 pies, o sea, 10 metros 36. Está aprobado para que el Uruguay aprobó para que se profundice a 11 metros. Pero si se quiere profundizar a más de 11 metros, si se lo quiere ensanchar, si se quiere hacer una curva, cualquier otra cosa, hay que someterlo a consulta previa en la Comisión Administradora del Río de la Plata y se tiene que pedir el Uruguay. Eso es un año y medio. Eso respecto del proyecto, que reitero, no hay públicamente, hay muchas palabras, pero no está definido cuál es la geometría de la vía navegable troncal que se pretende licitar. En segundo lugar, los estudios no están hechos. Acá nunca se hizo estudio de impacto ambiental, es de loco, pero en la licitación del año 93 no se hizo estudio de impacto ambiental. Es más, un organismo de crédito multilateral se retiró de ese proceso, digamos, porque no había estudio de impacto ambiental. Entonces, no hay estudio hidrosedimentológico. Cuando yo le mostraba, ¿por qué le mostré lo de los sedimentos? Porque el Paraná de Las Palmas desemboca en el Emilio Mitre. Ese canal no da más. O sea, cuando yo le digo que 100 metros por año va creciendo el delta, ¿qué quiere decir? Que cada vez hay menos lugar, menos espacio en el río donde tirar el material que se drague. Ni hablar si se pretende profundizar. La verdad, no se sostiene, o sea, ambientalmente es insostenible. Pero, reitero, no hay estudio hidrosedimentológico, no hay estudio de impacto ambiental, mucho menos audiencia pública, nada que se le conozca. Entonces, todo eso es previo a hacer el llamado a licitación. Ahora, respecto a los actores, digamos, acá hay varias cosas. En primer lugar, el órgano de control fue creado en 1993. Creo que es el artículo 12 del decreto 863. Lo que pasa es que nunca lo constituyeron. ¿Estamos? O sea, creado por decreto nunca fue constituido. Es más, hoy ya se podría constituir porque fue creado. Claro, está bien, como un decreto de Menem y Cavallo, mejor hacer uno nuevo. Pero la verdad es eso. Segundo, como se hizo por la ley que trabaja las concesiones viales, allá en el año 93, entonces se hizo por el régimen, digamos, de las concesiones. Entonces, el que hace la obra la cobra. Entonces, hoy enfrentamos durante 25 años, hay un concesionario que cobra y se paga a sí mismo. Quiero señalarle otras cosas más. Al principio, esto cuando empezó, el contrato se firmó en el año 95, le entregaron 5 millones de dólares y después todos los años le entregaban 40 millones de dólares. El que diga que esto se hizo sin subsidio está macaneando. O sea, es cuestión de ver los contratos. Además, los contratos están en el sitio web, o sea, es por todos conocido. Entonces, tal es así que Menem le sacó, digamos, a los sectores agroexportadores, eliminó las retenciones, pero aparte de eliminar las retenciones, le dio un subsidio para el transporte, que son estos 40 millones de dólares por año. Eso cesó en el año 2002, cuando la crisis de la salida de la convertibilidad. A partir de ese momento, digamos, el Estado no aportó más fondos, pero a su vez se le permitió al concesionario que dolarice la tarifa de peaje. Digamos, una cantidad excepcional. Tal es así que en dólares, desde 1995 a la actualidad, el precio de la tarifa de peaje subió en dólares en 214%. ¿Estamos? Y el número de buques, digamos, aumentó 3 veces. Así que esta es la realidad.
es un negocio de más de 300 millones de dólares que cobra el concesionario por año. Esto es en cuanto a dinero. El concesionario, a su vez, esta empresa de marca mundial, como dicen algunos medios de comunicación, está trabajando todavía después de 25 años con una draga del Estado argentino y 3 balizadores. Al principio tenía más. Esta es la realidad en cuanto a la concesión. Bueno, hay mucho más detalle porque cuando el Estado no cumplía con el contrato de entregar unas dragas, le entregaba plata a cambio. Bueno, todo eso está en las distintas renegociaciones que se hizo. Pero bueno, prefiero en todo caso que me hagan preguntas para hacerlo más entretenido. Yo le quería preguntar a Hernán, primero hacer un pequeño comentario que me parece bien que usted separe lo que es la licitación futura de la vía navegable de todas las otras discusiones que están habiendo hoy día de el tema de los delitos económicos complejos, porque me da la sensación como que estamos mezclando montones, obviamente, de problemáticas muy densas y muy complejas, pero en las discusiones públicas, ¿no? No de nivel técnico como usted está señalando, o de alto nivel político, en la discusión pública estamos mezclando muchas cosas y perdemos obviamente el horizonte. Pero yo le quería preguntar un tema concreto. Recién señaló las vías navegables secundarias, ¿no? La del Paraná-Guazú, las de Entre Ríos. También hay algunos planteos que hay para que la profundidad en la vía navegable troncal sean más profunda, haya más profundidad y demás. Es decir, todas obras de mayor impacto, ¿no? Incluso en lugares nuevos, como va a ser este istmo entre el Paraná-Guazú, el río Ibicuí, lugares que no fueron dañados sensiblemente. Lo que yo quiero, es una duda que tengo, es si estamos en capacidad como Estado y también como comunidad organizada para advertir y para tener planes de preservación, de mitigación ambiental reales, ¿no? Y posibles de llevar a la práctica. Eso, compañero. Sí, a ver, son varias preguntas en una. Yo lo que quiero señalar es que las provincias lo que reclaman, y es justo, es que cuando se habla ahora de la nueva licitación que se va a hacer, la grande, no esta que va a ocurrir, digamos, dentro de unas semanas, quieren que junto con la vía navegable troncal se drague el acceso a los puertos, porque si no, esa parte que es muy onerosa, digamos, bueno, nadie la quiere pagar, todos soplan la plumita para arriba. Y eso es importante, ese es un reclamo de las provincias que debería ser tenido en cuenta. En segundo lugar, sí, la cuestión ambiental, controlar se puede controlar, hace falta voluntad política. Sobre el dragado y contrabando, bueno, AFIP y prefectura, ¿estamos? Eso es lo que tienen que hacer el trabajo. Acá esto depende de vías navegables. Ahora, se puede, hay experiencias. Nosotros en el 2013 nos hicimos cargo en el Río de la Plata, en los canales de Martín García, había una empresa holandesa, igual que la de Jan de Nul, que la belga, que tenía a cargo el dragado, eran las mismas condiciones porque eran de la misma época, o sea, cobraba, se pagaba, tenía toda la información en su página, el Estado argentino y el Estado uruguayo no tenían la menor idea de lo que pasaba. O sea, nos hicimos cargo, o sea, no hace falta mucha gente. La verdad que ocupamos la misma cantidad de gente que ocupaba la empresa holandesa. O sea, pero yo reitero, es un tema sobre todo de voluntad política, de estar decidido y después hacer cumplir las normas. Muchas de las normas hay que cumplir la rajatabla, porque si no, los buques chocan, varan, salen del canal navegable, o sea,
O sea que no es nada del otro mundo. Y la cuestión ambiental también. O sea, además es inexorable, hay que hacerlo, o sea, seguir en esta locura. O sea, fíjense, nosotros, frente a los que quieren llegar con buques cada vez más grandes a Rosario y más arriba, esos buques cuando ingresan al río Paraná, que hoy no son tan grandes, pero son grandes lo mismo, su oleaje destruye, digamos, las márgenes, va barriendo, va haciendo desaparecer las márgenes. ¿Quién va a pagar cuando vengan los juicios por daños y perjuicios por erosión de márgenes? ¿La Bolsa de Comercio de Rosario? ¿O nos van a hacer pagar a todos nosotros? O sea, acá hay que poner todas las cartas sobre la mesa. En aquellas cosas que son razonables, bueno, estamos todos de acuerdo. Pero acá, eso, la destrucción de los humedales, ¿quién se hace cargo de todo eso? Y después otra cosa, porque acá los que están en el negocio y sobre todo que están en tierra y no en el agua, digamos, lo que no quieren es pagar. Entonces, acá hay muchos puntos de atraque que no tienen las condiciones náuticas y que en algunos casos que son atracaderos deberían obligatoriamente tener un servicio de remolcador, pero como hay que pagarlo, entonces tampoco lo quieren pagar. Entonces, hoy asistimos a un problema. Quieren cada vez dragar más profundo, que los buques lleguen más arriba. Deberían razonar solamente en el hecho que hoy los buques bajan cargados por el Paraná a media carga, se paga, digamos, falso flete. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque en realidad, más que profundizar, lo que hay que hacer es trabajar, digamos, con un sistema multimodal, con embarcaciones de menor calado y en todo caso tener un puerto de aguas profundas en la desembocadura del Río de la Plata. Y para el Chaco, una cosa que es muy importante, el Riacho Barranquera y la cuestión ferroviaria. Tenemos que pensar en términos de modos de transporte, o sea, transporte multimodal. Entonces, así como hay trayectos que lo mejor es el camión, hay otros que son el ferrocarril y otros es por agua. Entonces, acá lo que tenemos que habilitar es que en vez que bajen los camiones de todo el norte argentino hasta Rosario o Buenos Aires, habilitar, digamos, unos pocos kilómetros de red ferroviaria y habilitar el puerto de Barranquera en mejores condiciones para que saque carga del norte argentino por allí en vez de que baje por camión. O sea, la idea, lo lógico o lo racional es el sistema multimodal. O sea, no hay que enamorarse de una sola cosa, sino encontrar el modo más equilibrado para tener los menores costos posibles. Costos que no son solo de billete, son costos ambientales también. Gracias, Hernán, muy preciso todo. No sé bien qué preguntar, pero quiero hacer un comentario para ver cómo te suena, y en realidad mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en el tiempo inmediato? Como fuerzas políticas, organizaciones sociales, como campo popular o como sociedad, ¿no? ¿Qué viene, qué falta, cómo ves vos eso? Mi percepción ahí, de lo que vos decís, lo que te entiendo, que es muy claro lo que decís, daría la impresión de que está todo un poco mezclado, entonces la tarea es que si vamos a hablar de soberanía, la operacionalicemos, digamos, distingamos los problemas, ¿no? Porque mi impresión es que está planteado así en nuestra fuerza política, en la fuerza social, muy ideológicamente, de manera correcta, pero muy mezclado, como decía vos, ¿no?
superpuestas distintas cosas, etcétera, ¿no? Entonces que la manera de transformar la cuestión en una intervención política, en esa voluntad política que falta, es como precisarla económicamente, situarla históricamente, ¿no? Eso es lo que me suena de lo que vos decís. Y entonces la pregunta mía es, en el próximo tiempo, lo que queda de este año, los próximos 2 años, con estos tiempos, como vos mencionabas bien, que en parte son tiempos como administrativos o de procedimiento, ¿cuáles son los próximos hitos y qué es esperable que suceda desde el campo popular y desde la fuerza política y desde la conducción del Estado en las fases siguientes? Bueno, el presidente, digamos, ha hecho declaraciones hace unas semanas atrás de que el que va a recaudar, el que va a cobrar va a ser el Estado. Eso va a haber que ponerlo. ¿Qué quiere decir? Que no se va a hacer lo que dice en el 949, que se va a hacer por el decreto de las concesiones, por la ley de las concesiones viales, que es la 17.520, quedaría a un lado, cosa que es positivo, o sea, que lo cobre el Estado y que en todo caso pague el Estado al eventual concesionario. Punto 1. Segundo, hay que constituir el órgano de control, digamos, por parte del Estado. ¿Estamos? El órgano de control tiene que estar en manos del Estado. Los empresarios que están pidiendo ahí pueden participar en términos consultivos como cualquier otro. O sea, empresarios, organizaciones ambientalistas, de todo, consultivo, pero no en el rol directivo. El rol directivo es del Estado. Eso en cuanto al órgano de control. Y el control no solamente económico y financiero, también el control ambiental. ¿Estamos? O sea, segundo punto, el órgano de control. Tercer punto, la fiscalización. Y ahí vamos al tema de contrabando, lavado de dinero, etcétera. La tiene que hacer el Estado y la tiene que hacer a través del órgano competente, la Unidad de Información Financiera, la FIP, la Prefectura. Cuarto, hay que definir el proyecto. Con cuál va a ser los canales, o sea, la vía navegable, con qué profundidad, con qué ancho, y tener en cuenta que si acá se quiere modificar la geometría en el Río de la Plata, va a haber que consultarlo primero con el Uruguay, eso lleva tiempo, hay que presentar todos los estudios que hasta el día de hoy no se conocen. Parecería que hay universidades contratadas, pero no sé cuándo lo van a entregar. Y reitero, acá necesitamos primero el proyecto, después la batimetría, después el estudio hidrosedimentológico, después el estudio de impacto ambiental, y entonces viene recién la audiencia pública y luego la licitación. Estos son los pasos. Y no se arregla con palabras, digamos. Es poner el traste en la silla y laburar. Vasco, quizá para también profundizar un poco más, porque lo del Canal Magdalena, también en esto, bien que señalaba Néstor, de la necesidad de poder distinguir y no meter todo en la misma bolsa, porque después, efectivamente, como recién precisabas, técnicamente son plazos diferentes, son discusiones diferentes y son trámites administrativos diferentes. Pero en una mirada de desarrollo integral y en una mirada de geopolítica más, más abarcativa, que no sea simplemente, porque eso también, a veces si fracturamos o fragmentamos la discusión, también podemos correr ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también está en juego en términos de desarrollo nacional con el Canal Magdalena? Entiendo que todo esto de conectar la dimensión fluvial de lo que es el NEA, ¿no? Y el litoral argentino con el litoral marino de la costa atlántica, pero en términos de desarrollo y en términos de integración y de soberanía logística, ¿cómo, para más o menos poder dimensionarlo eso? Para los buques que vienen de puertos marítimos argentinos,
es más barato navegar por el Magdalena una vez construido que por la vía navegable actual. Segundo, va a ser más barato para todos. Por lo tanto, todos los buques van a ir por el Magdalena y van a dejar de utilizar el canal Punta Indio, con las consecuencias que eso trae desde el punto de vista geopolítico. O sea, se traslada el centro de gravedad, digamos, en el Río de la Plata al canal Magdalena. Y además, bueno, todos esos 150 millones de dólares que todos los años quedan en el Uruguay van a pasar a quedar en la Argentina, porque además es plata de nosotros como consumidores de productos importados y de los productores que exportan desde Argentina. O sea, el ahorro va a ser muy grande. Además, dragar el Magdalena va a costar menos de la mitad de lo que cuesta dragar el Punta Indio en ese tramo atravesado. 6 millones de metros cúbicos por año contra menos de 3 en el Magdalena. Más rápido, o sea, todo eso significa la construcción del Magdalena y además manejado por Argentina. Esto es desde el punto de vista de la soberanía y de los obstáculos que muchas veces ocurren, aunque no trascienden actualmente en todos estos años. Bueno, por eso es que la Prefectura Naval Argentina ya hace 20 años, en el 2002, planteó el tema, no le llamó el Magdalena, pero era rectificar el Punta Indio. Esta es la realidad. Es un gran beneficio, ni hablar, o sea, todos los puertos patagónicos, en Bahía Blanca, todos se van a ver muy beneficiados, además. Y a su vez, todos los puertos del litoral fluvial también. Y esto es importante que lo sepan. Como se va a pagar menos la tarifa de peaje en el Magdalena que en el Punta Indio, los rosarinos también van a ser beneficiados, los entrerrianos también, los chaqueños también, porque van a disminuir los costos. Más allá que hoy, yo les digo, la tarifa de peaje que se paga en la vía navegable troncal es muy alta. Tendría que ser menor. Tengan en cuenta que ellos empezaron a cobrar esto en el año 95 y circulaban 3 veces menos buques que hoy. Aparte de la dolarización, multiplicaron por 3. Una pregunta, Hernán, también en la clave un poco de Santiago y de Néstor, ¿no? Tomando todas estas decisiones que si se conforman finalmente el canal Magdalena, que está próximo, después tener mayor decisión sobre la vía navegable troncal, obviamente estamos ejerciendo más soberanía desde el Estado, la República Argentina, también estamos tocando intereses de otros estados, que es lógico, también hay intereses de potencias extranjeras, digamos, y en ese marco, ¿no?, de un conflicto en términos de intereses, de puja de intereses, ¿cómo blindamos todas estas decisiones internamente hacia el Estado nacional, digamos, para que cambios políticos que pudieran llegar a ocurrir no hagan retroceder estas decisiones, ¿no?, que consideramos que son positivas, ¿no? Esa una pregunta. A ver, digamos, el Magdalena nosotros lo dejamos terminado en el 2015. Macri lo paró durante 4 años, es más, hicieron desaparecer todos los planos, todo lo que había en vía navegable, nunca más apareció. Por suerte teníamos copia en Cancillería y se las entregamos. Eso es inevitable. Lo que sí hay que tener en vista es lo siguiente. El puerto uruguayo de Nueva Palmira también se va a beneficiar con el Magdalena. Esto es importante que sepan. Hace unas semanas atrás, ustedes deben haber leído, el puerto de Montevideo está concesionado
la concesión vencía en el año 2031 y el presidente uruguayo firmó una prórroga por 50 años de la concesión del puerto de Montevideo y le da el monopolio en el manejo de los contenedores a una empresa belga, Cato Bernati, o sea, hasta el 2081. Evidentemente, es cierto, juegan otros muñecos bastante pesados, pero, digamos, acá hay que tener en cuenta que lo que nosotros necesitamos es el desarrollo nacional. Entonces, hoy prácticamente no tenemos flota, no se hace una flota, digamos, de la noche a la mañana, lleva tiempo, hace falta, hay que perseverar en el esfuerzo. Entonces, hemos perdido una oportunidad valiosa porque en el año 2013 se había hecho la disposición 1103 de la subsecretaría que hizo Tetamanti, digamos, de la Subsecretaría de Puerto y Vías Navegables, que hace que las cargas argentinas salen por puerto argentino, para hablar en criollo. Eso fue abandonado, lo derogó Macri, por eso mucha carga se fue para Montevideo. Pero la verdad es que esa carga tiene que salir por puerto argentino, nos está quitando trabajo a los argentinos. Entonces, nosotros queremos tener las mejores relaciones con el Uruguay, pero lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío. En todo caso, veamos cómo construimos en común, digamos, algunas cosas, pero no esto de andar, digamos, mexicaneando la carga. Lamentablemente, ahora ya no se puede aplicar porque el gobierno de Bolsonaro denunció el acuerdo que venía desde antes del Mercosur, de 1966, de reserva de carga entre Brasil y Argentina. Eso ahora ya no se va a poder hacer. Entonces, realmente es problemático, pero bueno, hay que confiar también en que el pueblo brasileño produzca sus avances. Pero es así, o sea, todo depende de los pueblos. Esto no es una cosa de una o dos personas. Depende que los pueblos se decidan avanzar en una determinada dirección. En esa dirección yo te preguntaría, Vasco, ¿cómo ves las fuerzas sociales y políticas argentinas, la militancia, las organizaciones, los sindicatos? Vos que seguramente lo podés ver con perspectiva. ¿Cuál es tu lectura de cómo estamos en ese sentido? Si, además de creer en el pueblo, ¿cómo vemos a sus mediaciones organizativas en este momento? Que además se da en medio de la pandemia, etcétera. ¿Cómo ves esa discusión desde donde vos la evaluás? Yo creo que, digamos, es muy positivo que nosotros, me acuerdo cuando lo planteamos esto con Horacio Tetamanti, Dorrego y Chapino, que fuimos a la Cancillería en mayo del año pasado. Bueno, aparte de ir con el barbijo, no había nada. Sin embargo, hoy ha sido un debate muy importante a partir de la cuestión de soberanía. Es como si hubiera habido un descubrimiento, se ha masificado el tema. Yo lo veía el otro día a León Gieco cantando sobre el Paraná. Ya cuando se empieza a masificar, digamos, en ese sentido, culturalmente es muy importante. Pero también no hay que quedarse solamente en eso, hay que ser eficaz y dar pasos definitivos. Así que creo que, digamos, eso de dar pasos definitivos significa es preferible avanzar un poco, pero seguro y no volver para atrás. Y avanzar no con discurso, ¿estamos? Sino con hechos. Digamos, eso que decía Perón, que mejor que decir es hacer, es así. Y eso tenemos que pensar nosotros como argentinos, que tenemos que ser eficaces. A ver, de mi parte, y quizás para ir viendo, ya ir redondeando, más allá de que quizá podemos
extender mucho más la cosa, pero Sí. sobre todo para ordenar el registro también de lo que quede. En esto de ser eficaces, algo que me resulta interesante también pensar es el tema del federalismo y el tema de los gobiernos provinciales, ¿no? Vos hablando puntualmente de tu experiencia, porque además de haber sido funcionario de la Cancillería Argentina, has sido, bueno, gobernador de la provincia de Entre Ríos, y bueno, y una de las características que está teniendo este debate es un cierto protagonismo, digamos, de parte de los gobiernos provinciales y subnacionales, en este caso. Juan siempre insiste en la necesidad de incorporar incluso también los gobiernos locales en su dimensión municipal. Bueno, pero al respecto de esto también, ¿cómo ves con las características también que tienen los gobiernos provinciales siempre, ¿no? En nuestro país, en los cuales muchas veces hay, si se quiere, como una mirada muy con muchas restricciones para poder encarar algunas discusiones. Restricciones por sus cuestiones de los lobbies locales, por las grandes familias en las respectivas provincias, con su capacidad de incidir en la toma de decisión pública, y al mismo tiempo como algo interesante de ver, bueno, el federalismo en funcionamiento. Quizás una reflexión desde tu experiencia, de tu mirada, de qué se puede esperar y cómo se puede incidir también en eso. Mira, en 1991 se encargó el pliego de lo que sería la futura concesión de la vía navegable troncal. Se contrató una empresa extranjera. Digamos, hoy eso estoy seguro que no va a ocurrir porque no se va a permitir. Pero además de eso, en aquella época los gobiernos provinciales ni fueron consultados. Digamos, hoy los gobiernos provinciales tienen un pie por lo menos arriba de lo que es toda la cuestión de la vía navegable troncal. Yo conozco lo de Entre Ríos, algo he conocido de Chaco. Entre Ríos ha planteado clara, lo que quiere Entre Ríos es paridad en ambas márgenes. O sea, si vamos a tener tal profundidad en la margen derecha del río Paraná, queremos la misma profundidad en los puertos que están en la margen izquierda del río Paraná. Esto es central. Y eso, digamos, no ha sido discutido. O sea, yo vi la presentación que hizo en los diarios, pero por escrito el fiscal de Estado, que es el representante de Entre Ríos, y la verdad que está buena que haya paridad, digamos. Lo mismo pasa con el tema de Ibicuí, o sea, yo creo que ha sido internalizado. Y ahora, es cierto lo que vos decís de que a nivel provincial, digamos, los sectores económicos provinciales tienen sus intereses, y bueno, es lógico que lo tengan. Ahora, los planteos de los gobernadores, por lo menos Chaco y Entre Ríos, y por supuesto provincia de Buenos Aires, han sido muy claros. Lo de Santa Fe no me queda totalmente claro, pero en definitiva es uno de los principales beneficiarios de cualquier mejoramiento que haya en la vía navegable troncal, porque muchas de las terminales y atracaderos están en la costa santafesina. Pero yo creo que es positivo. Ahora, que vayan a incidir, sí, inciden. La sociedad rural, esto, aquello, pero por otro lado son las fuerzas sociales existentes. Lo que en todo caso es débil es el desarrollo del movimiento obrero. ¿Estamos? O sea que no tiene la fuerza suficiente. No es que no haya trabajadores, más allá que hay muchos en negro, pero no tiene la fuerza suficiente para equilibrar
a los sectores empresarios. Pero ella, bueno, como siempre, en vez de echar la culpa a los otros, hay que mirarse para adentro, ¿no? Bueno, no sé, Juan, Néstor, si hay alguna pregunta más, algo para continuar, o si ya vamos cerrando. Sí, me parece bien. También ya siendo, es 1 hora, me parece que... A mí me parece que estamos. Estamos. Bueno. Con esta última apelación a cargar con la propia tarea, me parece que llegamos a puerto, por decirlo, con una palabra que venga al caso, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces, un abrazo a todos y les agradezco por haberme aguantado. No, por favor, Hernán, te mandamos cuando tengamos eso elaborado a través de Juan. Bueno, cómo no. Estamos. Chao. Muchísimas gracias, Hernán. Hasta luego. Qué chabón, me emociona a mí, La verdad que me emociona. Sabés que a mí me pasaba lo mismo, Juan, porque claro, es esta gente que tiene la vida puesta, ¿no es cierto? Sí, es así. La verdad. Una claridad, y ¿sabés qué? Me gusta, y Santi siempre se lo digo. Este compañero tiene historia militante, cuero, cárcel y demás, y sin embargo a su edad sigue queriendo más y más. La verdad que es piola. Impresionante. No, además, sabes que me imaginaba que podía tener una historia así, pero sabes qué me impresionaba escuchando, como en otro registro también, ¿no? Cuando alguien no tiene ni una palabra de más. O sea, en el sentido de que no boludea en ningún punto, ¿viste? Que está siempre en el eje, eso es muy valioso y muy preciso además. Muy preciso, la verdad que impresionante. Impresionante. Yo tomé apuntes, lo que pueda colaborar, compañeros, saben que estoy a disposición, 10 puntos, che, la retomamos, Juan, porque realmente hay tela para cortar, digamos, entre lo que hicimos el otro día con vos y esto otro, creo que queda un bloque muy interesante. Yo también tomé nota, también bastante en la clave esta de qué hacer, ¿no? Cómo transformar la soberanía en acción, para decirlo de alguna manera. Y me parece que va a quedar, no sé cómo lo ves, Santi, pero que va a quedar un muy lindo material y después hay que darle manija para compartirlo, digamos, para ponerlo a disposición, muchas cosas, pero sumarlo en todo caso, ¿no es cierto? Sí, realmente. Bueno, un lujo, entonces avanzamos con la desgrabación y me parece que, bueno, después vamos a ir componiendo la totalidad con lo tuyo, Juan, con los aportes de los otros compañeros y teniendo...